Ahora. ¿Estamos? Ujú. Bueno, hola, muy buenos días. La verdad que una vez más es una alegría poder encontrarnos de esta manera, de la manera virtual, en estos tiempos que corren de COVID-19 y donde como hijos de Dios estamos siendo desafiados a buscar alternativas de poder sentirnos conectados como lo hace todo el mundo. No solamente las iglesias, sino las empresas, los negocios, todos estamos conectados de manera virtual en lo posible para solucionar este tema de las relaciones y es un tiempo, bueno, donde nos estamos adaptando. Y bueno, estamos esperando a la gente. Camila ahí, Camila, gracias, me está asistiendo en este tiempo. Queremos simplemente compartir desde la Iglesia Bautista en Olivos un tiempo de reflexión, un tiempo de palabra de Dios que nos anime, nos aliente en estos tiempos de incertidumbre y en este tiempo de muchas preguntas. Creo que hoy estamos en casa, como no creo que no hay excusa, como muchas veces antes del COVID-19 siempre la excusa era no, no estoy en casa, o esto, o aquello, pero es un tiempo donde de una manera u otra estamos reflexionando sobre nuestra vida, sobre cómo hemos vivido, de la manera que hemos vivido, y también esto nos va a servir obviamente para lo que viene y cómo vamos a seguir viviendo luego que el mundo pueda solucionar todo esto. Pero bien, como Iglesia Bautista en Olivos y esta comunidad de fe instalada en Olivos, queremos compartir entonces una palabra de ánimo y una palabra de esperanza para todo el mundo. Una palabra de Dios en tiempos como los que vivimos y entendemos que nuestra esperanza está en Jesús. Si hay algo que en estos días da un poco de nostalgia es ver, por ejemplo, el templo que está vacío, sin gente, y uno estaba acostumbrado a verlo con constante movimiento. Y también una cruz que tenemos, una cruz en el barrio instalado en Roque Sáenz Peña 376, enorme, que está iluminada y sigue iluminada. Y yo creo que es tiempo también, esa cruz nos indica esperanza para todos nosotros. Aún es tiempo de volverse a Dios y de pensar qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Por eso insisto, nuestra esperanza está en Jesús. Nuestra esperanza está en Dios y lo seguiremos afirmando siempre, aún y cuanto más en tiempos como los que vivimos de incertidumbre, de dificultad y de oscuridad que estamos viviendo ante esta situación de no poder solucionar lo del virus. Pero entendemos también, como hemos dicho desde nuestra iglesia, que Dios está en control de todas las cosas. Claro que Dios está sabiendo lo que está sucediendo, pero es una gran lección también para todos nosotros, para la iglesia, para el mundo entero, de cómo hemos estado viviendo. Y me pongo a pensar de que cada uno tiene una historia, ¿no? Una historia de cómo está viviendo en la casa. Hay historias que se expresan en las redes, en los grupos de WhatsApp, en el Face. Y vieron esas historias, hay historias tristes y a veces hay historias como para distenderse un poco, nos reímos de lo que pasa, pero la realidad mundial nos pone en alerta, nos preocupa y también como cristianos estamos orando, la iglesia del Señor orando y aquellos, a lo mejor nunca oraste en tu vida, orabas muy poco, creo que esta vez vas a orar con mucha más intensidad en este tiempo. Pero hay esperanza en Dios, hay esperanza en la fe que podemos depositar en el Señor. Hay algo que conversando con el liderazgo, en cómo continuar, en cómo proceder en diferentes ámbitos, una de las cosas que uno se pone a pensar es, uno proyecta, uno programa cosas. Yo creo que las agendas del mundo entero y aún de los cristianos se han roto y que tenemos que comenzar de nuevo todo esto. Y la pregunta es si vamos a volver a la normalidad o no,
usted se imagina luego cuando termine todo esto y que, bueno, se descubre la vacuna, que se pueda solucionar el problema, ¿cómo vamos a volver nuevamente a la normalidad? Pero una de las cosas que me suena y me da vueltas en mi cabeza es que verdaderamente el mundo ya cambió. El mundo está, si usted revisa la historia del mundo, siempre está identificado por etapas y por diferentes momentos claves que han cambiado la historia del mundo. Usted póngase a pensar, el mundo está parado, el globo terráqueo está parado, y eso nos indica un antes y un después. El mundo ya cambió. La noticia que tenemos que decir es que el mundo ya cambió, ya no va a ser el mismo de aquí en más. Y me acuerdo cuando brindábamos a fin de año, tanto usted como yo ni nos imaginábamos de lo que iba a pasar. Los augurios de la gente y de todo lo que la gente decía, las cartas, los mensajes de texto, las iglesias también augurando algo, diciendo va a ser un año excelente y todo, pero ¿qué pasaba? Ni usted, ni yo, ni todos nosotros, ni el mundo entero sabía lo que iba a suceder en este 2020. Nadie sabía. Algo escondido estaba que nadie sabía y que nadie lo podía predecir acerca de lo que hoy estamos viviendo completamente frenados. Creo que esto que estamos viviendo tiene que ver con esta carrera loca de la vida que vivimos, ¿no? La prepotencia del ser humano, el egoísmo, las cosas que nos creíamos todopotentes, los negocios, nuestra sabiduría humana, que pensábamos que con el dinero lo solucionábamos todo. ¿Cuántas cosas, cuántas lecciones podemos encontrar en este tiempo? ¿Cuántas veces como seres humanos pretendíamos ser uno mejor que otro, o las naciones, una más poderosa que otra, pero hoy el COVID-19 ha dicho, todos son iguales, la muerte rondando por todos lados, por todas las calles del mundo entero, la muerte anda dando vueltas, y todos somos iguales, y todos somos tan frágiles. No importa el título que tengas, el dinero que tengas, todos somos frágiles ante esto. Todos somos frágiles y podemos ser contagiados del COVID-19. Pero muchas veces dijimos, antes del COVID-19, bueno, no hay tiempo para esto, para aquello, no hay tiempo para los amigos, no hay tiempo para la familia, no hay tiempo para Dios. ¿Cuántas veces te invitaron a una iglesia y decías, no hay tiempo? No hay tiempo para leer la Biblia, no hay tiempo para orar, no hay tiempo para nada. Bueno, hoy es el tiempo de poder acercarnos a Dios. Hoy es el tiempo de escuchar a Dios y qué es lo que Dios tiene para decirte en este tiempo. Las cosas de un día para el otro se frenaron, ¿no? Una noticia, ¿recuerdas la noticia en China? Mientras todo el mundo seguía andando, una noticia en China que parecía, bueno, es una epidemia, es algo que se va a frenar. ¿Cuántas veces escuchamos de cosas que se frenaron en un momento y que lograron cercar al virus o la bacteria, lo que sea, hace tiempo y se solucionaban las cosas? Pero el COVID-19 no, el COVID-19 tenía otra característica, tenía otra impronta, algo peligroso estaba invadiendo el mundo. Entonces desde la China, desde el Oriente, comenzó a extenderse de a poco, nación tras nación, hasta llegar, invadir Asia, invadir Europa, luego los Estados Unidos, Norteamérica, y luego bajar hasta lo último de la Tierra, África, Australia. El mundo entero, el globo terráqueo, afectado por este virus. Y aquí estamos, clamando a Dios por misericordia y clamando a Dios para que este sea un tiempo, en medio de toda esta oscuridad y de incertidumbre, qué es lo que Dios tiene para decirnos al mundo entero, a la iglesia y también
a vos que nos estás escuchando en este tiempo. No sé, puede ser la primera vez que nos escuchás o no, pero es tiempo de volver y de buscar a Dios. Hay algo la realidad es esto: el virus todavía sigue avanzando. Siempre, aún desde las iglesias, decimos lo mejor es el aislamiento y poder prevenir todo esto. Quiero compartirles una historia que es de marzo 22. A lo mejor la has leído, pero quiero compartirla contigo porque me llamó la atención y tiene que ver con Italia. Un doctor en Lombardía ha circulado por las redes, a lo mejor lo sabes o no, pero está lindo compartirla, y tiene que ver de cómo este médico ateo se vuelve a Dios frente a todo esto. Y en medio del COVID-19, creo que como sociedad nos estamos reorganizando. Creo que como sociedad nos estamos dando cuenta de lo que realmente es importante. A lo mejor, y seguramente te relacionaste de diferente manera con los tuyos, los que tenías al lado. También agarraste un teléfono y comenzaste a llamar a aquellos que no les llamabas hace rato. O te comunicaste por las herramientas que tenemos de tecnología en este tiempo, y gracias a Dios que tenemos esas tecnologías para poder acercarnos a la otra persona, de pronto aquella persona que de otra manera no te hubieras acercado más en este tiempo. A lo mejor pedirle perdón a tus padres, a lo mejor pedirle perdón a un hermano, a lo mejor pedir perdón a alguien, a un amigo, y restablecer las relaciones, porque antes no había tiempo. Siempre era esa excusa: no hay tiempo. Pero lo más grave de todo es cuando decís: no hay tiempo para Dios, no hay tiempo para esto, no hay tiempo para aquello, no hay tiempo para orar, porque ahí es lo peor que nos puede pasar: apartarnos de Dios, alejarnos de Dios y creernos orgullosos en nosotros mismos, prepotentes. Y fíjense lo que dice este médico de Lombardía. Dice: ni en las más oscuras pesadillas he imaginado ver y vivir lo que está sucediendo aquí en nuestro hospital desde hace 3 semanas. La pesadilla continúa. El río se hace cada vez más grande. Al inicio llegaban algunos, después decenas y ahora cientos, y no somos más médicos que al inicio, pero pasamos a ser clasificadores como etiquetas diciendo quién debe ser curado y quién enviado a morir a su casa. Si bien todos han pagado sus impuestos italianos toda su vida al gobierno. Hasta hace 2 semanas mis colegas y yo éramos ateos. Era normal porque somos doctores que han aprendido que la ciencia excluye a Dios. Y siempre me reía de mis padres cuando iban a la iglesia. Me identificó esto, me llamó la atención, porque cuántas personas, desde la pastoral uno ve cuántas personas se han creído omnipotentes y como que todo lo pueden. Pero ahora ni todo el dinero del mundo puede solucionar lo que estamos viviendo. Si quisieras comprar una vacuna no la pudieras comprar, porque no la hay, porque no existe. Pero sí tengo un mensaje, el mensaje que en Dios hay esperanza y que como humanidad entera debemos de buscar a Dios antes que sea tarde. Buscar a Dios. Pero ¿qué es lo que pasó en este hospital? El tema era que estos médicos estaban preparados, claro, porque se niega a Dios. Estaban preparados así, negando a Dios, negadores de Dios. Dios no existe. Eso es lo que muchos dicen. Dios no tiene control de las cosas y que nos creemos autosuficientes. Pero dice: hace 9 días un sacerdote de 75 años vino a nosotros. Era un hombre gentil, tenía graves problemas respiratorios, pero llevaba consigo una Biblia. Y nos ha impresionado que se les leía a los moribundos mientras les tenía de la mano. Todos los médicos estábamos cansados, desanimados, psíquica y físicamente extenuados, y cuando tuvimos tiempo para escucharlo, ahora tenemos que admitir nosotros, como humanos, hemos llegado a nuestro límite y más no podemos hacer. Mientras cada día mueren más personas y estamos exhaustos, tenemos 2 colegas muertos y otros están contagiados. Usted lo habrá visto, incluso las noticias de Italia, terribles, de España también. Nos hemos dado cuenta que donde termina lo que
puede hacer el hombre, tenemos necesidad de Dios. Y hemos comenzado a pedir su ayuda. Y cuando tenemos un minuto libre, hablamos entre nosotros y no podemos creer que de feroces ateos pasamos ahora cada día a la búsqueda de nuestra paz, pidiendo al Señor que nos ayude a resistir para continuar curando a los enfermos. Es que esta crisis, es que esto que no se puede manejar, no hay otra cosa que pedirle a Dios y de clamar a Dios por sabiduría y clamar a Dios para que Él traiga luz frente a este tiempo de oscuridad global que invade el mundo entero. Pero saben, la historia continúa y dice que ayer murió este sacerdote, que hasta hoy, no obstante, había tenido 120 muertos en 3 semanas y estábamos hasta el tope de cansados, destruidos. Había logrado, a pesar de sus condiciones, pero traernos una paz que no creíamos encontrar. Una paz que no creíamos encontrar. En medio de todo esto, estas personas que estaban alejadas de Dios, este médico que estaba alejado de Dios, pudo sentir esa paz que nunca en su vida la había experimentado. Y aquellos que estaban enfermos allí, este hombre de Dios moribundo allí, en su último aliento, poder dar una palabra de Dios, una palabra de ánimo a los que estaban allí también al borde de la muerte, al borde del precipicio, trayendo una palabra de ánimo, de esperanza y de fe en tiempos tan duros como los que estaban viviendo. Este hombre, infectado con el COVID-19, se fue con el Señor. Y el médico dice, dentro de poco lo seguiremos también nosotros si esto continúa así. Dice, no he ido a casa desde hace 6 días. No sé cuándo comí la última vez y me doy cuenta de mi limitación en esta tierra. Pero quiero dedicar mi ayuda a los demás, hasta mi último respiro. Estoy feliz de haber regresado a Dios mientras me circuncida el sufrimiento y la muerte de mis semejantes. Esta historia nos habla de la realidad que estamos viviendo y es una de las historias, porque hay miles de historias de profesionales que salen por las redes alentando, pero me llamó la atención de este hombre que se volvió a Dios en medio de toda esta situación que lo había sobrepasado, pero este hombre, en medio de esta situación, este sacerdote, este hombre de Dios, este hombre que traía una Biblia consigo, compartió la palabra de Dios con aquellos que estaban necesitando y con los mismos médicos también. Quizás puede ser uno de ellos en este tiempo. Quizás puede ser esa persona que hasta aquí has negado a Dios. Este es tiempo de volverse a Dios. Hay algo social que ha pasado. Esto de estar en casa seguramente significa un antes y un después en la historia de tu vida. Significa una reconsideración a cómo has estado viviendo, cómo te has tomado la vida y cómo estás considerando la vida eterna. La Biblia habla de vida eterna. La Biblia habla que un día podemos estar con Dios. Pero para eso necesitamos estar a cuentas con el Señor. Como este médico se dio cuenta, necesitaba estar a cuentas con el Señor. Se reía cuando sus padres iban a la iglesia, o tomó sin sentido todas estas cosas, o pensaste que lo que dice la Escritura, lo que dice la Biblia, todo esto es un cuento. ¿Cuántos de los que están del otro lado piensan y siguen considerando que esto es un cuento? No es un cuento, es palabra de Dios. En la humanidad, en la historia de la humanidad, han querido exterminar esta palabra y nunca han podido. Es palabra de Dios. Por eso me pongo a pensar que, como te decía hace unos instantes, la muerte está en las calles del mundo. La muerte está en las calles de Buenos Aires, de Argentina. La muerte está en las calles de Olivos. Y si no nos volvemos a Dios,
Mañana puede ser tarde. Necesitas volverte a Dios. Por eso nosotros damos un mensaje de fe y de esperanza, un mensaje de aliento. Y ahora sí quiero compartirte lo que dice Zacarías, capítulo 9, del 11 al 12. Es una palabra que fue dada al pueblo de Israel hablando del Mesías, hablando de lo que iba a suceder. Y quizás en este tiempo, del otro lado, sos una persona que te haces preguntas. Puede ser que no, que todavía le estés pasando bien, pero recordemos que los anuncios de cuarentena se prolongan cada vez más. En Argentina, hasta mediados de abril por ahora. Y esto nos hace pensar también en la gravedad de la situación. Pero mientras tanto te preguntás, y que yo soy padre, y seguramente también vos estás ahí, sos padre, y decís, ¿cuál es el mundo para mis hijos? ¿Qué es lo que va a continuar para ellos? Y te preguntás también, porque sos hombre de negocios a lo mejor, y decís, ¿qué es lo que va a pasar con mis negocios? Porque hoy está parado. ¿Qué es lo que va a pasar con el mundo entero? Bueno, yo lo dije hace un instante, el mundo cambió, pero si hay algo que nunca va a cambiar, es Dios y su palabra, y que podemos estar aferrados a Él, y que Él siempre te va a sostener de la mano, y que puedas estar firme en Él. Y esta palabra de Dios dice lo siguiente: debido al pacto que hice contigo, sellado con sangre, yo liberaré a tus prisioneros de morir en un calabozo sin agua. Hay un mensaje de esperanza allí. Dios es el que libera, Dios es el que nos saca de nuestras prisiones. Y quizás este tiempo de cuarentena te diste cuenta de tus prisiones, que no solamente estás prisionero en tu propia casa, sino estás prisionero en vos mismo, en tus miedos, en tu soberbia, en tu negación. Estás prisionero en tus problemas, estás prisionero en todo lo que construiste humanamente, pero Dios viene a liberarnos. Dios viene a liberarte y mostrarte un camino diferente y una manera diferente de vivir. Y dice, regresen al refugio ustedes prisioneros que todavía tienen esperanza. Hoy mismo prometo que les daré 2 bendiciones por cada dificultad. En el contexto que estaba viviendo Zacarías, da un mensaje al pueblo de Israel, también en un momento de consternación, en un momento de incertidumbre, pero siempre Dios y el profeta trae una palabra de esperanza. Y como iglesia en Olivos y como pueblo del Señor en el mundo entero, estamos dando un mensaje de esperanza para tu vida, para tu familia, para lo que viene, un mensaje de esperanza. Y que lo mejor que puedes hacer en este tiempo es volverte a Dios. Que lo mejor que puedes hacer en este tiempo es romper ese speech que dice no tengo tiempo para Dios. 1000 veces habrás recibido invitaciones, quizás a un grupo de una casa, quizás a una iglesia, y nunca tuviste tiempo. Hoy es el tiempo de acercarte a Dios. Créele a lo que dice la Escritura. No te aferres tanto a lo que está circulando. Estamos permanentes, cierto, con el teléfono, con las redes sociales, y está bueno, pero también, ¿sabes? Está bueno entender lo que dice la Escritura, entender lo que dice la palabra de Dios. Cientos, miles de iglesias estamos ofreciendo estudios por internet. Este es un tiempo donde podrías hacer tus preguntas, tus consultas. De hecho, estamos dispuestos, estamos abiertos. Nuestra actividad como iglesia continúa en otro formato. Si quieres consejería pastoral, no dudes, por supuesto, en entrevistarnos, en pedirnos, mandarnos un mensaje y nos conectamos de manera virtual. Necesitas material, te lo enviamos de manera digital. Y luego las preguntas pertinentes, pero queremos estar cerca tuyo en este tiempo. ¿Querés conectarte como familia con nosotros? No hay problema, nos conectamos de manera virtual, pero es tiempo de volver a Dios. Quizás sos un papá o una mamá que dice, ¿cómo puedo hablar de Dios a toda mi familia? No hay problema, nos conectamos. Danos un día y nos conectamos para hablar con toda tu familia. Es un tiempo lindo. Es un tiempo que en medio de todo esto que está pasando podés
podés acercarte a Dios y tener un tiempo de esperanza. Pero no seamos prisioneros entonces del miedo, no seamos prisioneros del pánico, no seamos prisioneros de malas noticias, seamos prisioneros en todo caso de la esperanza que podemos tener en el Señor. Y tenemos eso, la esperanza que podemos tener en el Señor. Hace unos días compartía acerca de que las agendas, yo tenía todo escrito en la agenda y de pronto pasaron los días y todo se fue complicando. No solamente es un mensaje para el mundo entero, es un mensaje para la iglesia del Señor. Es un mensaje para todos los cristianos también de cómo hemos vivido. Quizás un cristianismo cómodo, un cristianismo que era pura comodidad porque solamente veníamos a la iglesia y punto. Nos conformábamos con un culto y ese es el tiempo, y bueno, y volver a la casa y volver a sus actividades, pero también no estábamos lejos de aquellos que también estaban sin Dios. Todo apurado, todo sin tiempo, y aún orando a Dios de manera apurada, aún yendo a la iglesia de manera apurada y diciendo, bueno, cuando termine el culto me tengo que ir. Hoy es tiempo de acercarse a Dios. Hoy es tiempo, es un mensaje para la iglesia del Señor también, y cómo se tomó en serio las cosas de Dios. También pensaba en muchas preguntas. Yo siempre he compartido que hay que prepararnos para lo mejor y para lo peor. Y a decir verdad, cuando leí esta historia que compartí, esta historia del médico de Lombardía, cómo se entrega a Dios y cómo él expresa de cómo se vuelve a Dios, cómo regresa a Dios, y la persona que le habló a él de Dios, pienso que a cualquiera de los que creen también podría el COVID-19 afectarle. Y eso también es una prueba de fe. ¿Cómo vamos a reaccionar frente a eso? O quizás somos cristianos y tenemos allegados al COVID-19. Pero quiero decirte que también eso puede ser una prueba de fe. Y ahí es cómo reaccionamos frente a eso. Entonces todo el mundo está bajo esta situación, el mundo entero teniendo que dar respuesta y cómo reacciona frente a todo esto. Quiero finalizar entonces diciendo que en nuestra nación, Argentina, y el mundo hay esperanza, la esperanza que solamente podemos tener en Dios. Si eres una persona que perdió la esperanza, si eres una persona que está preocupada, que estás con pánico por toda esta situación, tenemos una palabra para tu vida. Queremos acercarnos a vos, queremos conversar contigo. De pronto estás solo en tu casa, porque hay muchos casos de personas que están solas en su casa. Hay algunos que están con el grupo familiar, mínimamente con un grupo familiar, o con uno, con dos, o toda la familia. Pero hay algunos que están solos. Te animamos a que puedas conectarte con nosotros. Estamos dispuestos a establecer una comunicación virtual y poder ayudarte en lo que esté a nuestro alcance. Pero hacelo. Pero lo más importante, que este sea un tiempo donde te vuelvas a Dios. ¿Cómo has vivido en este tiempo? Yo te animo en esta mañana a volverte a Dios. Te animo a, si estuviste apartado, como ayer decía el pastor Rubén, si estuviste apartado, entonces acércate a Dios, volvé a Dios. Y si nunca te relacionaste con Dios, si no sabes quién es Dios, si lo escuchaste de oídas, y si quizás te reíste de muchas veces cuando te invitaron, ¿no? o tu prepotencia, tu soberbia te obligó a todo eso, te sigue obligando a todo eso, yo te animo a que no seas prisionero de eso y que te vuelvas a Dios. Dios te libera, Dios te sana, Dios te ofrece otra propuesta de vida, Y me gustaría hacer una oración contigo. Si quieres acercarte a Dios, si quieres reconocer y arrepentirte delante de Dios, hoy es el tiempo. Yo voy a hacer una oración y te invito a que puedas en este tiempo comenzar un tiempo diferente. El mundo cambió y es mejor ir de la mano de Dios. No vayas solo, es mejor ir de la mano de Dios. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias por este momento.
Y yo ruego en el nombre de Jesús por todos aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando, y por aquellos que quieren en este momento tomar una decisión de fe, una decisión de continuar un camino diferente. Y es por eso que puedes hacer esta oración, que estás del otro lado. Señor Jesús, en este momento, yo te pido perdón por todos mis pecados y de la manera que he vivido hasta ahora. Yo reconozco todas las cosas mías, mi soberbia, mi prepotencia, pero hoy reconozco que tú eres Señor. Y hoy quiero volverme a ti. Y hoy quiero pedirte perdón por mis pecados. Y hoy quiero pedirte que vengas a mi corazón, vengas a mi vida y que me anotes en ese libro de la vida. Y que a partir de ahora tu espíritu comience a orar en mí. Y que comience a pensar de manera diferente, a vivir de manera diferente, a razonar de manera diferente, de acuerdo a lo que tú me indiques. Y te pido perdón y quiero reconocer hoy a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, es una simple oración donde dan el primer paso de fe, para acercarte a Dios y que comiences a andar de otra manera. No vivas a la manera humana o como a vos se te plazca, vive a la manera de Dios. Viví a la manera de Dios. Viví en los designios de Dios, en los propósitos de Dios. Y Dios te va a sorprender. Y Dios te va a liberar de todas las cadenas en las que estabas atado. Hoy es tiempo de volver a Dios. Querido amigo, Dios te bendiga. Te espero mañana en otra reflexión similar a esta, que reconforte tu vida, que desafíe tu vida, porque este es tiempo de desafío. Que desafíe tu vida a servirlo a Él y acercarte a Dios como nunca antes. Que el Señor te bendiga.